Bueno, voy a presentar al maestro David Gómez Arredondo de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. El tema que él nos va a presentar es Sergei Gruchinsky y el siglo XVI, hacia un panorama global de sus contribuciones. Adelante, maestro David Gómez Arredondo. Quedamos en que no hay micrófono, ¿no? Gracias. A ver, ¿funciona? ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Mario, por la organización de la convocatoria. En realidad ha sido como común en estas ocasiones en las que he podido participar en el seminario, pues un espacio realmente muy fructífero, algo que se está convirtiendo en un espacio para mí relevante como para compartirles algunas inquietudes que en esta ocasión, y yo desde hace algún tiempo que le había, digamos, captado algunos elementos de la obra de Gruchinsky, este importante historiador francés sobre América colonial. Pero yo lo que traigo ahora, bueno, primero aclarar que inevitablemente tengo que aclararlo, no soy historiador de formación, ¿no? Yo estoy en última instancia en el CELA impartiendo filosofía en América Latina desde hace un tiempo, y inevitablemente cuando estaba haciendo mi tesis doctoral sobre teoría postcolonial y de colonial latinoamericana, me topé con esta obra monumental que ahorita les voy a comentar un poco acerca de esta primera entrada que trato de hacer en este texto en torno a algunas problemáticas que veo reflejadas en la obra de Gruchinsky, ¿no? Pero justo yo creo que precisamente por eso resulta a veces como más oblicua esa mirada, digamos, una mirada que va un poco desde fuera del campo estrictamente historiográfico. Y bueno, traigo un texto, quizá convendría que mejor lo vaya leyendo porque si no se me va a ir el tiempo, solamente hablando de mis impresiones iniciales de la obra de Gruchinsky. Solo comentarles antes de comenzar la lectura que sí considero esta aproximación como un primer ejercicio, particularmente por yo insistiría en esto que nombro en el título, de que es hacia un panorama porque se trata de una obra vastísima, ¿no? Entonces, bueno, procedo a leer y quizá vaya a comentar algunas cosas, ¿no? El texto se llama Serge Gruchinsky y el siglo XVI, hacia un panorama global de sus contribuciones. La producción del historiador francés Serge Gruchinsky sobre la América colonial es, vista en su conjunto, sencillamente monumental. Intentar realizar un acercamiento a sus contribuciones corre el riesgo de generar una mirada parcial, limitada o inclusive sesgada. Y es que efectivamente se pueden detectar algunos temas recurrentes en su modo de acercarse a la historia colonial americana que pueden desatar una crítica que a mi modo de ver puede ser apresurada hasta cierto punto. Por poner un ejemplo, su reflexión sobre el pensamiento mestizo, que es el título de uno de sus trabajos, o sobre la misma noción de mestizaje que él va elaborando y que inmediatamente puede evocar una crítica acerca de la denegación de las estructuras de dominación colonial. A mi modo de ver, tratándose de una obra repleta de análisis sutiles y detallados, basados en un minucioso manejo documental y en un conocimiento exhaustivo tanto de las fuentes escritas del siglo XVI y XVII como de los debates historiográficos en general, conviene mejor detenerse sí en sus categorías teóricas y en los sesgos o énfasis excesivos en ciertas dimensiones de la realidad histórica colonial americana, pero sin perder de vista las perspectivas sugerentes y a veces sorprendentes que emanan de su ejercicio historiográfico.
Entonces es así como veo esta posibilidad de aprovechar algunos elementos de la obra de Gruzinski en estas coordenadas. Por ello, el camino que he elegido para presentar ciertos elementos de su obra no se separará de algunos momentos específicos, escenas puntuales y concretas que creo le darán un aterrizaje más adecuado al tipo de historiografía que realiza Gruzinski. No me centro tanto, por lo pronto, aunque claro, en el proyecto general de este ejercicio, sí tendré que discutir esto que voy a mencionar ahora, ¿no? Me refiero a las categorías de análisis, al tipo de supuestos epistemológicos o ideológicos subyacentes a sus tareas como historiador, labor que creo sí conviene hacer, aunque tras realizar un recorrido por sus planteamientos que en muchas ocasiones están entremezclados con estudios y aportes específicos en el marco de contextos puntuales de la historia colonial americana. Porque efectivamente uno puede tomar sus categorías, y más si vienes de la filosofía, y tratar de como ponerlas a prueba, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la lectura de una obra tan vasta como la de Gruzinski, sí hay que hacer esa, digamos, recorrido largo como para luego ya quizá poner en cuestión algunos de sus planteamientos. Bien, sin embargo, antes de entrar en esas puntuales, en esas escenas puntuales emanadas de su obra, quisiera recapitular una postura suspicaz que ha mostrado Gruzinski con relación a la posibilidad de partir de las fuentes textuales y documentales del siglo XVI para mirar hacia atrás y reconstruir el mundo indígena anterior al impacto colonial. En la introducción de lo que podríamos considerar como su estudio inaugural, publicado por primera vez en 1988, La colonización del imaginario, lo formulaba de la siguiente manera. Admitamos simplemente que del mundo indígena solo aprendemos reflejos, a los cuales se mezcla, de manera inevitable y más o menos confusa, el nuestro. Pretender pasar a través del espejo y captar a los indios fuera de Occidente es un ejercicio peligroso, con frecuencia impracticable e ilusorio, a menos de hundirse en una red de hipótesis acerca de las cuales hay que admitir que deben ponerse sin cesar en tela de juicio. Y sin embargo, queda un campo todavía considerable, el de las reacciones indígenas ante los modelos de comportamiento y pensamiento introducidos por los europeos, el del análisis de su manera de percibir el mundo nuevo que engendra en la violencia y a menudo en el caos la dominación colonial. Y termina la cita de Gruzinski. Esa sería la cautela o la expresión de una postura suspicaz con relación a una práctica intelectual bastante generalizada, con más nitidez en el siglo XX, práctica consistente en ofrecer un cuadro detallado e inclusive exhaustivo de diversos aspectos del mundo indígena precolonial a partir de las fuentes escritas del siglo XVI, fuentes elaboradas por conquistadores, misioneros y funcionarios de la colonia. Gruzinski tomará otros derroteros para ir edificando su objeto de estudio tras esa llamada de atención, aunque, como comentaré más adelante, habrá momentos específicos de su recorrido en los que se cruza una suerte de ejercicio hermenéutico combinado, esto es, un intento por captar ciertas especificidades culturales indígenas de la población, tal y como se manifiestan en el contexto colonial. Así, tanto en la colonización del imaginario como en la guerra de las imágenes, se explorará la manera en que, en el trato, en la actitud indígena hacia el santo católico, persisten modos culturales que remiten al universo cultural precolonial. Pues bien, para ir situando escenas y análisis específicos en la producción de Gruzinski, iniciaré con la forma en que aterriza y ejemplifica en la colonización del imaginario una noción, la de mestizaje, que será el eje de su libro de 1999, El pensamiento mestizo. Me estoy refiriendo al primer capítulo de la colonización del imaginario, la pintura y la escritura, en el que se ofrece un recorrido comentado por varios documentos pictográficos elaborados en el siglo XVI y en donde se va mostrando que las prácticas indígenas de elaboración de pictografías se mostraron abiertas a audaces renovaciones y transformaciones ante el nuevo escenario colonial.
Entre los documentos pictográficos que va comentando Gruzinski se detiene en el lienzo de Tlaxcala, probablemente pintado a solicitud del virrey Luis de Velasco entre 1550 y 1564, obra de 7 por 2.5 metros que presenta la perspectiva tlaxcalteca de la invasión española en alrededor de 87 cuadros. En el marco de su comentario y análisis acerca del contenido del lienzo de Tlaxcala, Gruzinski indica que este, aunque de contenido colonial, no deja de pertenecer a la tradición autóctona. Así, los nombres de lugares, personajes y fechas están representados con sus respectivos glifos. Y sin embargo, sostiene, lo cito, el occidente yace acto de presencia visual en el lienzo. Con sutileza y estableciendo toda una serie de matices, Gruzinski va mostrando diversos niveles en los que podría ubicarse la presencia de occidente en el lienzo de Tlaxcala. Por ejemplo, en la forma que se interpreta, a partir de las formas expresivas tradicionales, el universo que descubrieron los indios. Cito ahí a Gruzinski. En ese registro, señala la incorporación al repertorio pictográfico de las marcas del hierro de los caballos para indicar los desplazamientos de los jinetes españoles. Allí se ubicaría uno de los niveles analizados en esta parte de la colonización del mundo. El nuevo escenario colonial, con todo lo que implicó de inserción abrupta y repentina de un universo cultural ajeno e insospechado, es comenzado a ser figurado y representado con la creación de nuevos glifos. Por ello, una de las derivas posibles de estos análisis de Gruzinski conduce a ubicar la rapidez y la audacia de las respuestas indígenas en el marco de un mundo colonial que todavía se encontraba en momentos de configuración y afianzamiento. Ahora bien, la transformación de la práctica de elaboración de documentos pictográficos que se reflejen en el lienzo de Tlaxcala no se queda allí, sostiene Gruzinski, sino que involucra también más elementos. Y lo cito. Occidente invade el espacio del lienzo, en esta ocasión al grado de imponer su propio lenguaje y su percepción de las cosas. Esto lo ve en el realismo utilizado por los Tlacuino en algunos cuadros, en el dibujo de los ojos, por ejemplo, y en el uso de cierta tridimensionalidad. Resulta llamativo también que en esta exploración detallada del lienzo de Tlaxcala se señale que los objetos de origen europeo, como la Virgen y el Niño o la crucifixión, se representen con cánones occidentales. Esto llevará a Gruzinski a plantear la existencia de una yuxtaposición o de una coexistencia en varios cuadros del lienzo de Tlaxcala. Aunque su interpretación más global, en la que condensa varias de sus observaciones al respecto, queda expresada de la siguiente forma. Y lo cito. ¿Qué se puede deducir de estas primeras observaciones? Que los tlacuilo-tlaxcaltecas practican a mediados del siglo XVI un arte híbrido, que se encuentran en perfecta posibilidad de representar un elemento exótico, el crucifijo, e incluso una escena determinada, el bautizo, explorando los cánones del arte occidental, pero que, en cuanto se trata de ir más allá, reasumen la manera autóctona ordenando los planos de acuerdo con distribuciones que no obedecen ni a la perspectiva ni a una escala dada. Termina la cita. Quizá el elemento más notorio y relevante de este análisis realizado por Gruzinski nos conduce a esa permeabilidad y flexibilidad que mostraron las prácticas de elaboración de documentos pictográficos a mediados de ese siglo XVI, cuando habían pasado solo unas décadas de la repentina invasión e inserción del mundo europeo en América. Esto es, con ese recuento detallado del lienzo de Tlaxcala, se va mostrando todo lo contrario de una pasividad mostrada por los sujetos indígenas en materia cultural. Más bien lograron abrirse a los elementos culturales foráneos e integrarlos a las prácticas tradicionales. De hecho, se refleja allí una tensión entre lo propio y lo ajeno resuelta por los tlacuilo en el horizonte del colonialismo temprano. Si transfiriéramos esta intuición para ir ubicando modos inéditos y a la vez estratégicos
a partir de los cuales los indios novohispanos lidiaron con esa presencia dominante europea, estaríamos en condiciones de captar a la par una variedad de respuestas ante la dominación colonial generada en todos los niveles de esa sociedad, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo algunas, digamos, una continuación de este ejercicio de lectura puntual de algunas partes del capítulo inicial de la colonización del imaginario. Pues estoy continuando en este caso con otro documento pictográfico elaborado en el orden colonial temprano, que es también analizado por Gruzinski, que es el Códice Sierra, ¿no? Son varios, ¿no? ¿Cómo se llama el códice? Códice Sierra, ¿no? Aquí hablo un poco de eso. Se trata de un documento procedente de Tecupan, un pequeño señorío situado en uno de los pocos valles de la Mixteca Alta. Se puede situar su elaboración entre 1550 y 1564, y se trata de un documento que detalla los gastos efectuados por el pueblo de Tecupan. Utiliza glifos mixtecos que indican el año, otros para los lugares, y se recurre también a las figuraciones acostumbradas para los objetos de origen autóctono local, según Gruzinski. Pero la particularidad de este códice es que la expresión pictográfica, cito aquí a Gruzinski, se abre a una extensa gama de objetos exóticos en forma sistemática. Gruzinski comenta que el documento se va llenando de objetos antes desconocidos, como cerraduras y cerrojos, sillas de montar o cálices de oro y ornamentos litúrgicos, y saca sus propias conclusiones. Y lo cito: la enumeración heteróclita transmite una imagen de lo que podía materializar y significar la penetración de Occidente a mediados del siglo XVI en una remota aldea mixteca. Puertas que se cierran, modales inusitados en la mesa, objetos de hierro, animales domésticos y la escritura. Porque después va a estar comentando Gruzinski que en ese Códice Sierra también hay textos escritos alfabéticamente en náhuatl. Entonces como que se complementan o se cruzan ahí distintos registros semióticos, también va a estar insistiendo Gruzinski. Y digamos que este es un recorrido por una parte de la forma en cómo entiende Gruzinski lo que después va a desarrollar como pensamiento mestizo, ¿no? En un libro posterior de 1999, como les decía. Hay otras dimensiones que todavía no he abordado en este texto de la obra de Gruzinski, muchísimas dimensiones, pero yo centraría como el cierre de esta presentación particularmente en dos conceptos. El primero, que es el más conocido de Gruzinski, el pensamiento mestizo, ya más o menos empieza, yo creo que en este texto, como se empieza a darle relieve a cómo opera en su historiografía, ¿no? Con este ejemplo del lienzo de Tlaxcala, ¿no? Lo va a desarrollar en distintas obras, ¿no? Pero por otro lado está también la insistencia que tiene Gruzinski en que hay un proceso de mundialización desde el siglo XVI, y a eso le dedica todo un volumen bastante extenso que se llama Las Cuatro Partes del Mundo. Y sobre eso ha vuelto en las obras más recientes, que también habrá que hacer ese ejercicio como de situar algunas escenas de esos otros libros más recientes. Tiene uno dedicado al Islam, que se llama ¿Qué hora es allá? Y tiene uno dedicado a China, América y el siglo XVI, ese de El Águila y el Dragón. Y tiene otro nuevo sobre como que concepciones, como el lugar de la historiografía en Europa, ¿no? Se llama La Desmesura del Mundo, si no me equivoco. Entonces, como pueden ver, estamos hablando, como decía al principio, de una obra monumental, y a mí lo que me interesaría como ir perfilando a lo largo del desarrollo posterior de este texto sería pues como ese recuento de momentos más o menos puntuales en donde se reflejan estas preocupaciones de Gruzinski, y al final sí hacer un balance retrospectivo también crítico, porque efectivamente pueden ser muy sugerentes estos análisis detallados y minuciosos que él hace de objetos culturales,
pero me parece que hay algo que sí se le podría señalar críticamente, que al comienzo de su producción, o sea, de todo su recorrido, antes de la colonización del imaginario, Gruzinski tiene un volumen que lo editaron en INA, que es sobre... que es un libro sobre el poder, ¿no? El marco colonial americano. Se llama el subtítulo es Cuatro respuestas indígenas ante la dominación española, ¿no? Entonces ahí sí abordó algo que siento como a grandes rasgos que se va desdibujando a lo largo de su recorrido, porque puede ser muy sutil en cuanto al análisis de los detalles de los objetos culturales, pero el tema de las estructuras de dominación colonial y de las formas de explotación también, digamos, las formas de trabajo cautivo, etcétera, durante la época colonial americana, que siempre está aludiendo él, pero no analizando en detalle. Yo creo que ese va a ser, digamos, todavía esto está como muy en ciernes, pero sí será como parte del balance retrospectivo en términos de qué elementos de la obra de Gruzinski como que nos pueden ayudar por un abordaje crítico de los procesos de la América colonial temprana. Y por último, realmente que tiene que ver con esto, último que mencionaba, sí hay que recordar que Bolívar Echeverría, que Bolívar Echeverría leyó y comentó la colonización del imaginario, lo incluyó en su estudio de la modernidad y lo barroco, y me parece que sí hay elementos de la concepción que tenía Bolívar Echeverría de elementos barrocos, que no digo que fueran extraídos tal cual de la obra de Gruzinski, pero en parte sí están inspirados ahí. Particularmente estas formas sutiles de lo que él va a llamar la codigofagia. Bolívar Echeverría va a hablar de codigofagia, pero también estaríamos hablando de formas como sutiles de resistencia cultural o formas de resistencia cultural que involucran la apropiación del código dominante europeo, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay una conexión en la obra de Bolívar Echeverría con respecto a las lecturas que hizo de Gruzinski, más o menos cuando estaba elaborando su libro, su originalmente fue su tesis doctoral, el libro de la modernidad y lo barroco. Y bueno, pues ahí no.